Cartago sin duda alguna es la cuna de la fe y los vestigios de esa fe hoy se estampan en una serie de templos que a lo largo de esta jornada de Llegó la Hora vamos a ir conociendo. ¿Qué tal si les presentamos esta primera parte? La historia de la fe católica en Costa Rica sin duda alguna empezó a tejerse en Cartago. Cada lugar en la vieja metrópoli muestra vestigios de fe, esperanza y devoción. Este es el Templo San José de Orosi, presente en el cantón de Paraíso. Esta es una de las más antiguas edificaciones del país. Data de la época de la colonia española. La estructura fue construida en 1767 por los frailes franciscanos. Aquí se ubicó además el antiguo convento de los frailes. Actualmente el recinto es ocupado por un museo de arte religioso. Desde 1920 es Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica y en 1985 fue declarado Monumento Nacional. Orosi tuvo dos fundaciones, por así decirlo. Una primaria, que fue muy antigua, pero que se exterminó debido a las epidemias de la zona. Y esta segunda, que más o menos se inicia en 1743, pero verdaderamente es una misión, Orosi. ¿Qué es una misión? Un lugar donde tenían a los indígenas, no solo enseñándoles la fe católica, cristiana, católica, apostólica y romana, sino que también les enseñaban a pintar, a trabajar en madera, a hacer ladrillos, a tener ganado, a cultivar, etc. Entonces, en realidad, Orosi es todo una estructura enorme en la cual los indígenas aprendieron no solo la religión, no solo el español, sino que los enseñaron a cultivar una serie de cosas. Así que Orosi, pues una muestra de todas esas maravillas que hizo esta gente. A unos cuantos kilómetros de Orosi se encuentra esta antigua construcción de cal y canto, mampostería de cal y piedra. Estas ruinas son todo lo que queda de la primera iglesia de cal y canto construida en Costa Rica durante el siglo XVII, es decir, entre 1686 y 1693. Terremotos, inundaciones y varias epidemias de fiebres, la villa de Ujarrás fue abandonada entre 1832 y 1833 y sus vecinos se trasladaron al territorio conocido como Llanos de Santa Lucía, hoy Paraíso. Los españoles llegaron primero a esta zona de Ujarrás que inclusive aquí en la zona esta de Cartago. En 1561 llegaron, se formó una especie de iglesita muy rústica, era prácticamente un rancho pajizo, pero Ujarrás fue tomando una importancia enorme debido a que se convirtió en puerto de entrada hacia el Atlántico. Entonces, imagínense ustedes, ahí salían los dos grandes caminos para hacer, no solo para cultivar el cacao en el Atlántico, sino también para penetrar a Talamanca. Por eso hay dos caminos, el camino real y el camino tierra adentro. Se logró hacer con un gobernador la estructura que ustedes están apreciando, que quedó abandonada cuando Ujarrás, por orden del gobierno, fue trasladado a lo que hoy es Paraíso. Esa estructura es muy interesante del gobernador Lara, ¿verdad? Porque es una de las primeras construcciones en cal y canto. Por eso es que se ha mantenido. Por ahí había convento, había cuartos donde se quedaban la gente que iba para Matina, hasta biblioteca. Entonces, en realidad fue un lugar muy importante. Claro, siempre el gran problema que tuvo Ujarrás, que fue el de Orosi, las enfermedades del Atlántico, las calenturas que llamaban en aquel entonces. Frente al Parque Central de Cartago, imponente, se ubican los vestigios de lo que fue la primera iglesia dedicada a Santiago el Mayor, patrono de España y de la ciudad de Cartago. Fue fundada entre 1575 y 1580 por los frailes franciscanos. Durante los siglos XVI y XVII, el templo fue reconstruido varias veces por los daños y sus numerosos terremotos
incluyendo los de 1630, 1822 y 1841. La estructura actual comenzó a construirse en 1870, según los planos del arquitecto alemán Francisco Kreutzert, siendo un ejemplo único de arquitectura románica en Costa Rica. La construcción fue interrumpida varias veces ante la falta de recursos y conflictos entre la iglesia y el Estado, reiniciándose en 1903 y finalmente el terremoto de Santa Mónica en 1910 causó daños irreparables, dejando la obra inconclusa. Santiago Apóstol fue el santo de Costa Rica. Y pues lógico, Cartago era la capital, y cuando se trasladó el Cartago de El Guarco hacia este lugar, 1575 aproximadamente, se inició la construcción de la primera ermita, ¿verdad? Porque siempre fue la iglesia principal de la provincia de Costa Rica. Aquí se dieron muchas iglesias, tuvieron muchas iglesias, pero o dañadas por los malos materiales de construcción o por la cantidad de terremotos que hemos tenido. El que prácticamente borró la historia de esta iglesia fue el de 1841. Resulta que un alemán, ingeniero que estaba en Costa Rica, Kurt Zeh, diseñó esta maravilla, y es, diría, la iglesia más grande de Centroamérica en piedra labrada. Pero también hay que anotar que aquí donde estamos también fue el cementerio más importante de Costa Rica, el cementerio central, ¿verdad? Y aquí fue el cementerio hasta 1813. Entonces estaba la iglesia y la otra mitad la compartía con un cementerio. Claro, la gente de bien se enterraba dentro de la iglesia y la gente común y corriente, ¿verdad?, pues se enterraba a las orillas de las iglesias.